Hola a todos, les doy la bienvenida. Mi nombre es Tatiana y formo parte del equipo de PMM Innovation Group. Bienvenidos a todos desde España y Estados Unidos, a todos los asistentes que nos están acompañando desde todas las partes del mundo. Quisiera darles la bienvenida a este webinar más, otro patrocinado por PMM Innovation Group. El propósito de estos webinars, como todos los que se llevan a lo largo del año en PMM, están enfocados en poder desarrollar temas actuales en la industria que permitan a nuestros espectadores poder empaparse de nuevas ideas, experiencias de nuestros ponentes y durante una hora puedan compartir sus ideas y sus conocimientos. El día de hoy, el webinar de hoy, es sobre 5 tips para potenciar el impacto de la efectividad global del equipo aplicando indicadores financieros, y nos acompañarán 3 grandes ponentes como Elkin Orjuela, Francisco Aullón y Jacob Yuen, junto con el doctor Luigi Amendola. Antes de empezar, me gustaría poder ofrecerles información por parte de PMM CIEX. Quisiera invitarles a nuestras masterclass presenciales que tenemos en el mes de octubre en los 3 diferentes países como son México, Guatemala y Colombia. Invitarles especialmente a nuestra masterclass de eficiencia global del equipo con soporte de KPIs financieros al borde valor. Está dirigida no solo, el OE, eficiencia global del equipo, no está solo dirigido a la eficiencia operativa, sino también impacta directamente en los KPIs financieros, ofreciendo una visión integrada del rendimiento del equipo y su contribución en el negocio. Quisiera comentarles que esta masterclass se realizará en los 3 países que comenté anteriormente. Nos encontraremos en Ciudad de México el 10 de octubre, en Ciudad de Guatemala el 17 de octubre y por último en Medellín, Colombia, el 23 de octubre. Les animo a que puedan pedir más información o inscribirse, ya que los cupos son limitados. Así que para más información les dejaré el enlace por chat y también pueden contactarnos a través de nuestros puntos de contacto. También quisiera hablaros sobre PMM Business School, nuestra otra empresa patrocinadora. En este caso, quisiera mencionarles que ya el 15 de septiembre iniciaron nuestros MBAs, los 3 que tenemos en gestión integral de activos, facility management e innovación y excelencia operacional. Aún estáis a tiempo de inscribiros este mes, ya que inició con la bienvenida y todo el tema de la explicación de la metodología. Este domingo ya iniciamos con la primera clase. Estáis todos invitados para aún inscribiros y para poder ofreceros mucha más información. Comentarles que en gestión integral de activos es el único programa en el mercado que se enfoca en la gestión integral de activos físicos. El Facility Management también capacita a todos los profesionales para que puedan enfrentarse a lo último tecnológico, sociales, preparándolo para uno de los roles más demandados y mejor remunerados del sector. Y por último, innovación y excelencia operacional se recomienda para poder liderar en un entorno empresarial cambiante, para poder enfocar la mejora continua y la implementación de las estrategias innovadoras para optimizar el rendimiento. Por último, también quisiera ofreceros el primer capítulo gratuito, en este caso el libro de finanzas para la gestión de activos por el doctor Luigi Amendola. Si escanean el código QR pueden obtener el primer capítulo y además también pueden adquirirlo a través de Amazon o a través de nuestra tienda. Así que les animo a que se lo descarguen y puedan disfrutar del primer capítulo. Aquí les dejamos los códigos QR tanto para la información que mencioné anteriormente como los MBAs y tanto para las masterclass presenciales que tenemos en los diferentes países. Así que pueden escanearlo y obtener toda la información que necesiten. Ahora sí, sin ánimo de haceros esperar más, les doy la bienvenida. Recuerden que pueden realizar sus preguntas a través del chat o a través de la plataforma de preguntas y respuestas y serán respondidas en directo por los ponentes al finalizar su ponencia. También aprovecho para que nos ayudéis a mejorar con los webinars. Podéis escanear el código QR y realizar una pequeña encuesta donde nos podáis decir los comentarios o temas que queráis ver las próximas semanas y cualquier información también que queráis añadir. Y ahora sí, sin ánimo de hacer esperar más, muchísimas gracias. Les recuerdo que este webinar será enviado a todos los que se han inscrito por correo, la grabación y también con todas las menciones anteriores. Y comentarles que también tenemos nuestro canal de YouTube para que veáis todas las grabaciones de nuestros webinars. Muchísimas gracias y doy paso al doctor Luigi para que inicie con el webinar. Gracias. Gracias, Tatiana.
Ok. Ok, si me dan por favor acceso al video, por favor, sí. Sí, un momento. Ya está. Ok. Bueno, buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Ok, tenemos eh, 3 profesionales del área de excelencia operacional y gestión de activos de Colombia, Chile y Perú, ¿okay? Que van a estar con nosotros. Está Elkin, Jacob y Francisco, que está trabajando con nosotros en España, pero es de origen chileno. ¿Okay? Y hoy vamos a hablar sobre un tema que ya venimos trabajando desde hace muchísimos años, que es el OE y cómo el OE impacta en las organizaciones desde el punto de vista del CAPEX y OPEX. ¿Okay? Entonces vamos a empezar ya con una breve introducción y después vamos con la serie de preguntas que tenemos para esta área. ¿Okay? Disculpen, ya voy a dejar de compartir porque compartir, okay. Voy a compartir sonido, que hay unos sonidos que hay que... Eh. El tema que vamos a abordar hoy es los 5 TIC para potenciar el impacto del OE, la efectividad global del equipo y su aplicación en indicadores financieros. Pero ante esto tenemos que hacernos varias preguntas. Primero tenemos que preguntarnos dónde están las pérdidas en las organizaciones y estas pérdidas que causan desde el punto de vista de costo, riesgo y desempeño en cada uno de las empresas y alineado a los planes estratégicos de la compañía. ¿Cuánto estamos dejando de ganar? ¿Okay? Es importante tener en cuenta que hay bajas de los tipos de interés por la FED, baja de los tipos de interés en Europa, el petróleo está en 60, ¿ok? $60 el barril. Eso afecta muchísimo a la industria de oil and gas, ¿ok? Porque el que lo produce en 32 y lo vende en 52, 53, que depende la cantidad del crudo, va a tener bastante problema. Esta mañana el CEO de JP Morgan decía que vamos a tener bastante desequilibrio económico a nivel global, lo cual va a impactar mucho en las empresas, ¿okay? Y viene un terremoto desde el punto de vista económico. Y el presidente de Ford dice que no estamos preparados para los coches eléctricos todavía a nivel global porque la competencia es muy grande con los asiáticos. Entonces eso tenemos que estar en cuenta para buscar una eficiencia global del equipo. Otro punto donde se pueden captar valor, ¿okay? En las organizaciones para mejorar las pérdidas y buscar ese costo, riesgo y desempeño. Y luego, ¿qué tan sostenibles son nuestras operaciones en la actualidad desde el punto de vista de generar beneficio por encima de los 2 dígitos? Y luego, estamos maximizando el beneficio de los ingresos que nos busca para buscar ese riesgo desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista estratégico. Luego, muy importante hablar de la excelencia operacional con sus pilares, sus 5 pilares, que es la excelencia en los procesos, el negocio, personas, gestión de empresas verdes sostenibles, y ahí es donde entra la excelencia en los activos, y ahí es donde entran los indicadores del OE y el OCE y el Kaizen. ¿Okay? Ahí es donde entran estos indicadores que nos van a llevar a buscar ese proceso de mejora continua en las organizaciones. Lo cual, muy importante, la integración entre el CEO y la financista. ¿Okay? Es lo que yo llamo la conexión del piso de planta con el castillo. ¿Okay? Es muy importante tener esa conexión para lograr los objetivos de la organización y también quienes están involucrados. La gerencia de producción, la gerencia de mantenimiento, Paco, el operador, Pepe, el mantenedor, el proveedor de servicio, el equipo de confiabilidad, la gente de ingeniería, la gente de supply chain, y es importante la conexión entre el CEO y Paco y la parte financiera para lograr los objetivos del negocio. Lo cual, muy importante, tener una metodología para implementación del OE, lo cual que PMM cuenta con una metodología de 5 pasos y en esos 5 pasos podemos identificar y implementar el OE, ¿okay? Empezando con la creación de ese árbol de valor, utilizando técnicas como
el design thinking y el visual thinking, y utilizando técnicas como el OKR para dirigir esos planes, y luego buscar esas victorias tempranas y trazar una hoja de ruta. ¿Ok? Luego buscar ese cálculo y moviendo los indicadores y buscar esos 5 tips para potenciar el impacto del OE. Muy importante también la unión que hay entre los CAPEX y el OPEX para buscar esa proyección. Es muy importante tener las inversiones que vamos a hacer, ¿ok? Ver las inversiones desde el punto de vista de CAPEX y OPEX y cómo buscamos la eficiencia global del equipo, la eficiencia global del transporte y la eficiencia global del operador para buscar la eficiencia global de los activos de CAPEX y OPEX en la organización. Entonces, tenemos con nosotros a Elkin, ¿ok? Que se presente, ¿ok? Bienvenido, Elkin. Claro que sí. Un cordial saludo a todos y gracias Luigi por la introducción. Mi nombre es Elkin Orjuela. Ya llevo algún tiempo en el área de gestión de activos y de confiabilidad en industrias de oil and gas y también de biocombustibles. Gracias. Gracias, Elkin. Ok, Francisco. Perfecto, gracias Luigi. Bueno, un cordial saludo a todos los asistentes del webinar del día de hoy. Saludar especialmente a la gente chilena por este 18 de septiembre, estas felices patrias. Así que un fuerte saludo a ellos y bueno, muy contento de poder participar en este webinar. Hace poquito hice un levantamiento, un estudio, así que tengo algunas cifras interesantes para compartir acerca de cómo se está implementando el OEE, cuáles son algunas brechas y algunos tips para una correcta implementación y esta, como decías tú, alineación entre el piso y el castillo, es decir, tratar de achicar lo que más se pueda este abismo que existe entre el escritorio y la planta. Así que muy interesante tema, así que estamos muy contentos de poder participar. Eiko, bienvenido. ¿Ok? Saludos a Perú. ¿Ok? Hola Luis, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación y de formar parte por este webinar. Sí, bueno, mi nombre es Jacob Yuen, soy ingeniero electrónico, trabajo en la industria de LNG, de oil and gas, y muy agradecido pues, por la invitación y espero contribuir con todos y con algunas de las interrogantes que se presenten en el webinar. Muchas gracias. Gracias, Eiko. Ok, gracias por estar aquí. Ok, primera pregunta. Con base a su experiencia, ¿cuáles son los 5 consejos clave para implementar de manera efectiva la eficiencia global del equipo en la industria? ¿Quién empieza? Pues, si gustan, empiezo con la primera pregunta que es muy interesante. Pues, Luigi y todos, definitivamente, con respecto a la implementación del OE, debe uno identificar cuáles son esos tips que van a llevar al éxito de la implementación dentro de la organización. Y yo empezaría por mencionar el propósito. Es muy importante, en primer lugar, definir cuál es el propósito. ¿Cuál es ese objetivo que yo tengo para medir el OE? Estoy buscando disminuir los tiempos muertos por las paradas en mi planta. Estoy buscando aumentar la productividad o quizá mejorar la misma calidad o incluso directamente un tema de costos, control de costos. Y aquí es muy importante en este primer tip involucrar a las personas. ¿Sí? Las personas dentro de la organización son claves para realizar una alineación con las expectativas y las necesidades que tenga la organización como tal, esos objetivos estratégicos. En segundo lugar, mencionaría la priorización, es algo que es muy importante, porque en primer lugar yo pues defino cuál es el propósito, el objetivo, ahora priorizo para saber en dónde debo enfocarme. Y aquí es clave identificar cuáles son los equipos o cuáles son los sistemas que van a estar o que van a ser objeto de medición del OE. Y que pues esta priorización lo que nos permite es determinar
cuál es su impacto en el negocio y por eso van a ser los seleccionados inicialmente. Pues esto lo que va a contribuir es a generar un mayor valor para la organización y que no nos centremos inicialmente en sistemas que son de bajo impacto, porque pues esto puede generar un esfuerzo inicial en la medición, pero no necesariamente va a llegar a brindar resultados sustanciales. Por eso considero que es importante la priorización. En tercer lugar, los datos. Es muy importante identificar cuáles son los datos que se requieren para hacer esa medición, ¿sí? Asegurar su captura, su consolidación. ¿Dónde están los datos? Esas preguntas hay que responderlas. ¿Son análogos los datos? ¿Están en algún medio digital almacenados? ¿Los tiene un operador? ¿Los tiene el mantenedor? Entonces, ¿quién y cómo se van a capturar? Es importante definirlo y cómo los voy a consolidar. Y muy importante también, pues hacer que los datos sean confiables a través del tiempo. Esto pues gana una relevancia porque recordemos que a través de los datos que yo tengo en el árbol del OEE, pues voy a tomar decisiones, ¿sí? Voy a tomar decisiones con base en estos datos, por lo tanto, pues hay que asegurar su calidad y su precisión. Mm, En cuarto lugar, algo que es muy importante, el manejo del cambio. Definitivamente, cuando yo adopto o implemento esta metodología del OE, el árbol del OE, pues debo involucrar a la organización y a su vez que este manejo del cambio me permita definir cuáles son los responsables de cada medición, cómo se presentará el árbol del OE, a quién se le presenta, es a la alta dirección, es al piso, a planta, es a todos aparte, los supervisores, con qué frecuencia lo voy a hacer y muy importante quiénes son o quiénes van a ser los encargados de identificar las causas de las pérdidas, ¿sí? Porque esto lógicamente conduce a un análisis y pues también que la medición no se convierta en una tarea tediosa, no que tengamos que poner recurso de manera permanente, estar tomando datos, haciendo mediciones, sino que hagamos aprovechamiento quizá de herramientas digitales o de desarrollos que ya se tengan para su aplicación. Y por último, yo mencionaría un tip que considero muy importante y es, y Luigi lo mencionaba hace un instante, es los resultados, ¿sí? Esa presentación asertiva de resultados de las victorias tempranas. Pues que pues a través de lo logro y lógicamente pues hay que implementar las acciones de mejora y que basadas en esos análisis pues definitivamente conduzcan a reducir pérdidas y que la metodología per se pues gane credibilidad dentro de la organización a través de esta implementación metodológica. Con eso pues cerraría los 5 tips que considero basados en la experiencia son los que permiten lograr el éxito de la implementación. Oye, muy buena, aquí es muy buena. Heiko o Francisco, ¿quién sigue? Bueno, sí, efectivamente es muy asertivo, muy acertado lo que menciona Elkin. Y también, bueno, ver, ¿no?, que estos indicadores financieros son muy efectivos para mejorar tanto la eficiencia operativa como el desempeño financiero de una empresa. Sí, ¿Escuchan? Sí, efectivamente perdón. se escucha Jacob y es más complementando un poquito la respuesta tanto de Elkin como Jacob. Yo creo que todo cambio tiene que partir por un cambio cultural. Yo creo que si no, si estamos muy enfocados con el OE, que es muy técnico, que eh, te puede dar cierta información para poder mejorar un poco de disponibilidad, rendimiento y calidad, pero si lo enfocamos solamente en lo técnico, lo estamos subestimando porque no le estamos dando el máximo provecho para tener, como decía Jacob, relación con los indicadores financieros. Entonces, y yo creo que uno un buen tips que debería partir cualquier cambio organizacional es este cambio cultural, es decir, tratar de verlo no tanto técnicamente, sino más bien verlo como una herramienta estratégica. ¿Por qué? Porque finalmente te va a dar mucha información a la hora de tomar decisiones, te va a ayudar tal vez para justificar algún proyecto, para, como decía Jacob recién, identificar cómo mejora tu productividad, cómo disminuyen tus costos operativos, etcétera. Entonces,
Eso un poco, y segundo, complementar lo que decía Elkin, algo súper importante, que en relación de las cosas que levantamos, bueno, ¿cómo las vamos a ejecutar? Y ahí hay dos metodologías bastante interesantes que no hay que descuidar el ciclo de Deming, que el PHVA, o sea, planificar, hacer, verificar y actuar, ciclo iterativo, y a la vez también está un poco enlazarlo con la matriz de impacto de esfuerzo, que a veces nosotros nos desgastamos mucho en hacer soluciones que tienen alto esfuerzo, mucha hora, dedicación, equipos de trabajo, pero el impacto es muy bajo. Entonces, si no hacemos esos análisis previamente, antes de ejecutarlo, claro, vamos a estar tomando no buenas decisiones y por lo tanto no vamos a estar distribuyendo de buena manera nuestros recursos que son limitados. Por lo tanto, complementando los 5 tips que muy bien ya dijeron mis compañeros, es básicamente ese cambio cultural, esto, no olvidar las metodologías base y por último, aprovechar al máximo la inteligencia de la tecnología, es decir, tratar de automatizar lo que más se puede, buscar distintas soluciones software, utilizar un poco la inteligencia artificial o machine learning, distintas tecnologías para poder predecir y adelantarnos y también ahorrar en esos costos. Sí, Ok, disculpen, yo quería agregar también, ¿no? Que debemos tener una relación, ¿no? De el OE con el ROE, porque debemos asegurarnos que las inversiones realmente están generando el valor esperado. Como decía Elkin, eh, hay procesos que realmente no nos indican una buena o que no son significativamente impactados, ¿no? en lo que es la finanza. Por ejemplo, en la industria donde estoy, en el LNG, tenemos la recepción de gas, el proceso y nos dedicamos también del embarque. Pero también tenemos lo que son subsistemas como son planta de agua o almacenamiento de combustibles, los cuales no son el core business del negocio, de empresa. Por lo tanto, no nos enfocamos tanto, ¿no? en aplicar un análisis OE, sino en lo que realmente nos está generando un valor, ¿no? También nos permite, nos aseguramos de tener una reducción de costos en cuanto a lo que es mantenimiento, uso de energía y de materiales, para tener una mayor relevancia en cuanto a los ingresos. Eso quería acotar. ok, muchísimas gracias. Vean que es importante, tres factores muy importantes: tecnología, la gente y los procesos. ¿Okay? Esos son tres pilares que debemos tomar en cuenta a la hora de implementar un cambio cultural. Yo recuerdo hace 40 años, ¿okay? Hice mi primer curso con mi maestro Enrique Mora, que tenía una web que fue muy fuerte, y escribí un libro con él. Era el hombre más fuerte en el mundo hispano, asesoró a los chinos y a Japón. Se llamaba tpmonline.com, ¿ok? Y siempre cuando hablaba con Enrique, ¿okay? Me decía, cuando fuimos a visitar la primera planta de Chic, de fabricación de la parte de Chic, de Chemex en Estados Unidos, veíamos que una de las cosas que había que trabajar era la cultura y el manejo del cambio, ¿ok? Y luego toda la parte del manejo del cambio venía la implementación de un modelo de OE. Y ahí es donde tenemos que trabajarlo y luego su conexión con la alta dirección de la compañía. Pregunta número 2. ¿Por qué calcular el impacto financiero del OE? ¿Ok? Porque una de las cosas que veo en congresos, en empresas, es que todo el mundo calcula el OE. Acabo de estar en México, en Monterrey y luego en Tampico, con la doctora Tibaire, hizo una exposición del OE y todos se acercaban a nosotros en Tampico, que están las empresas del sur de Tamaulipas, y dice, calculamos el OE, pero yo le preguntaba, a la Tibaire le preguntaba, oye, ¿y lo llevan a finanzas? Entonces había un silencio total, un silencio total. Y tienen soft de OE, pero no se conectan con la estrategia financiera. Entonces, ¿por qué calcular el impacto financiero del OE?
bueno, quisiera tomar la palabra. Realmente es importante porque nos ayuda a entender, ¿no?, cómo la eficiencia de los equipos y procesos afectan la rentabilidad del negocio. En este caso, para nosotros, es importante identificar los costos ocultos, por ejemplo, para tener entendido en dónde se está yendo o dónde tenemos pérdidas en cuanto a la economía. Por ejemplo, tenemos tiempos de inactividad, desperdicio de materiales, retrabajos o también lo que son faltas de o un pobre mantenimiento, ¿no? Para lo que es mi área de mantenimiento, tenemos muy en cuenta, ¿no?, no tener retrabajos y tener también los insumos adecuados, de tal forma que no impacte tanto en la rentabilidad del negocio. También tenemos que priorizar mejoras en el área específica para tener un mayor impacto económico. Ok. Muy Gracias, bien. Jacob. Yo le agregaría a lo que menciona Jacob y es, pues definitivamente, o sea, el calcular, como lo decía Luis, el impacto financiero de lo es muy importante, ¿sí? Es un aspecto, yo diría que crucial, y más aún en el entorno en el que estamos, las organizaciones. Hay volatilidad, hay incertidumbre, por ejemplo, aquí en Colombia, tal vez si ustedes lo han escuchado, este tema del sector oil and gas, por las políticas mismas que hay, tiende a la baja. Y en ese entorno buca es donde se están moviendo, nos movemos las organizaciones. Sostenibilidad, competitividad. Y todo esto es muy importante y toma fuerza porque a la larga se convierte en un sentido de urgencia. ¿Sí? Entonces yo cómo logro conducir a la eliminación de las pérdidas, ¿sí? En los procesos que impactan directamente las finanzas de la organización, ¿sí? Y es amarrado a los 5 tips que mencionaba hace un rato, porque pues en la medida en que yo logro optimizar, mejorar mis procesos para hacer que la organización sea sostenible a través del tiempo, pues esto apalanca directamente las finanzas de la organización. Y yo diría que es allí donde lo E toma mucha fuerza, ¿sí? Porque recordemos que su fórmula matemática pues combina productividad, disponibilidad, calidad, y todo esto al final pues se traduce en costos, y esto apalanca el EBITDA de la organización. Y yo diría que adicionalmente, digamos, esta metodología también facilita el justificar las inversiones, ¿sí? Porque cuando yo tengo visualmente los costos, visualmente puedo identificar dónde tengo esas o dónde debo hacer esas palancas de gestión. Pues esto facilita hacer cálculos de costo-beneficio, cómo yo mejoro el retorno sobre la inversión y lógicamente pues la toma de decisiones estratégicas que más adelante permiten pues planificar la producción y asignar recursos, yo diría que tanto en el OPEX como en el CAPEX. Okay. Okay. Francisco. Excelente. Sí, a mí, bueno, yo creo que ya mis compañeros dijeron lo más importante, pero como sintetizándolo un poco, yo creo que es súper importante poder traducir la eficiencia operativa, lo que nosotros hacemos en el día a día, a los resultados económicos tangibles. ¿Por qué? Porque vamos a hablar el mismo lenguaje, que es distinto decirle a algún financiero, a alguna hablarle de, oye, mejoré la disponibilidad en tanto. Bueno, ¿y qué impacta eso? ¿Cómo me genera al final de mes una retribución? Por lo tanto, cuando empezamos a hablar el mismo lenguaje que la gente de finanzas, también nos acercamos de otra manera, de una manera distinta. Y como bien decía Elkin, esto ayuda a poder justificar las inversiones, poder decir, oye, si hacemos una inversión en esta zona, en esta línea de producción, a través del OEE vamos a disminuir los costos, vamos a disminuir las paradas, vamos a disminuir tantas cosas y este va a ser nuestro retorno. Por lo tanto, voy a poder justificar de mejor manera. Y lo otro, voy a poder tomar mejores decisiones, que es algo muy importante y sobre todo el contexto que decía él, que nosotros estamos hoy en día en una situación sumamente volátil, sumamente cambiante, que de un día a otro te pueden modificar algunas cifras que te pueden afectar significativamente la rentabilidad del negocio y para poder tomar las mejores decisiones tenemos que tener datos. Y esos datos te los da la Plutro a través de LOE. Por eso es tan importante, Luis.
disponibilidad, la eficiencia y la calidad, ¿ok? Y hacemos un esfuerzo a nivel de piso de planta, pero de repente llegamos y mejoramos los costos del producto, puede que con una Yo podemos perdí el conseguir lo audio. mismo que invirtiendo en a nivel de piso. Si hacemos una reducción de los costes de mantenimiento, también puede haber un impacto en el ROI. Entonces, dentro de ese árbol de valor que es el OE, tenemos que tomar los márgenes de contribución, los activos fijos, las ganancias, los... Un momento, creo que se le ha ido el internet. Sí, se está perdiendo ¿Ok? el audio de Luigi. ¿No tienen, ¿tienen audio? ¿No? ¿Sí? Ya se te escucha, ya se te escucha. Ok. Entonces, es importante mover esas palancas, ¿ok? Para poder mejorar toda la estrategia, ¿ok? Están todos invitados a nuestras masterclass para trabajar la toma de decisiones estratégicas junto a Luigi Amendola y Tibaire de Paul, fundadores de PMM Innovation Group y expertos en la materia. En la masterclass sobre toma de decisiones CAPEX y OPEX se trabajará en adquirir herramientas claves para maximizar el rendimiento de tus inversiones. En la masterclass sobre el árbol de valor, con el soporte de KPIs financieros, se explorará a profundidad de inversión precisas y efectivas. Estas masterclass se impartirán en Ciudad de México 9 y 10 de octubre, Ciudad de Guatemala el 16 y 17 de octubre y por último en Medellín, Colombia, 22 y 23 de octubre. De parte de PMM Business School, aún están disponibles las últimas plazas para iniciar este mes con alguno de nuestros MBAs en Gestión Integral de Activos Físicos, el único programa de mercado completamente enfocado en la gestión de activos físicos. Facility Management, el cual capacita a profesionales para enfrentarse a los cambios tecnológicos y sociales, preparándolos para uno de los roles más demandados y mejor remunerados en el sector. Innovación y excelencia operacional, para liderar en un entorno empresarial cambiante, enfocándose en la mejora continua y la implementación estratégica e innovadora para optimizar el rendimiento. Las últimas plazas están disponibles. Si quieren más información, contacten directamente con nosotros o por medio de nuestra página web. Tercera pregunta, ¿ok? Muy importante. ¿Qué beneficio financiero aporta el OE para una empresa? O sea, ¿cuáles son los beneficios financieros que aporta el OE para una empresa? Si quieren, yo arranco en esta última. Bueno, yo quería comentarle a 4 indicadores. Bueno, uno de ellos es el OE, pero de una encuesta que lanzamos a nivel Iberoamérica, la lanzamos en los distintos congresos de Colombia, Brasil, México, y para poder recabar cómo estaba como la sensación y la percepción de las distintas empresas y distintos profesionales. Y los indicadores financieros, por ejemplo, en promedio, la gente que implementaba el OE tenía una reducción de un 12% en los costos operativos. Por lo tanto, ya vemos una disminución en costo, que por lo tanto te va a impactar en el ROI, y el ROI en promedio aumentaba un 15%. Por lo tanto, de cierta manera, se estaban viendo los beneficios. ¿Por qué?
uno, reducción de costos en un 12%, y por otro lado, disminuía las paradas de plantas no planificadas alrededor del 20%. Por lo tanto, al disminuir paradas de plantas, voy a tener mayor eficiencia operativa. Al disminuir mis costos, también va a aumentar mi ROI, y en promedio también la gente ha aumentado un 10% el OE. Por lo tanto, al mejorar el OE, van a reducir tus costos, van a disminuir tus paradas de planta no planificadas, que son los correctivos o la emergencia, y por lo tanto tu ROI va a aumentar en promedio un 15%. Esas son algunas cifras que salieron ahora de esta última encuesta, beneficio un poco más tangible de lo que se genera a través de este OE. Francisco, pero en estas encuestas que hicimos en Colombia, en Brasil, en México, ¿okay? ¿Qué más o menos, qué porcentaje más o menos una empresa puede obtener un ROI bueno o un EBITDA bueno? Más o menos en qué rango, 5, 10, 15. Sí, mira, bueno, ahí depende obviamente del tamaño de la compañía, pero en promedio estaba alrededor del 15%. Del Ok, 15% de la mejora del ROI. Ahora, ok. algo que es muy llamativo es que de todas las personas del universo, de estas 250 empresas distintas, solamente utilizaban el OEE el 40%. Es decir, el 60% no lo utilizaba en los indicadores financieros porque lo veía solamente como un indicador técnico. Por lo tanto, una segunda derivada que me gustaría compartirles con ustedes, bueno, que no le usan, que no lo implementan. Y ahí aparecieron dos cosas muy interesantes. Uno, que era la falta de interés de la gerencia, es decir, que la misma gerencia no le veía el potencial que tenía el OE. Y la segunda, una falta de capacitación y este cambio cultural que estábamos comentando hace un instante. Es decir, si por un lado no damos capacitación a nuestros personal, tanto estratégicos, técnicos como operativos, y a la vez se suma que nuestra gerencia también desconoce de los impactos que va a tener, bueno, no vamos a tener un buen panorama para poder implementar un buen OE. Por lo tanto, vuelvo a la primera pregunta, y el mejor tips que les podría dar es este cambio cultural, formar a la gente y que no lo vea tanto como técnico, sino también como estratégico para la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, esas son algunas cifras con el ROI y de los costes y las paradas, para volver un poco a la pregunta de los beneficios financieros. Oye, muchas gracias. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Francisco, ¿sí? O sea, el OE tiene una conexión directa con esos indicadores que mencionaba, y es que el tema es muy sencillo, porque vean que en la medida en que yo reduzco las paradas, ya sea por fallas esporádicas de alto impacto o fallas recurrentes de bajo impacto, pues eso lo que conduce es, por un lado, a disminuir el consumo de repuestos en temas correctivos y también la mano de obra. Y eso va a apalancar directamente la utilidad de la compañía. Y yo diría que también en esa misma línea, en la medida que disminuyo los tiempos de parada, pues aumento la disponibilidad y yo puedo lograr mayores volúmenes de producción con la misma capacidad instalada, que eso también pues aumentaría directamente los ingresos de la organización. Y por último, algo que también me parece bien importante del OE es que en la medida en que yo logro mejorar la calidad del producto, voy a tener, por ejemplo, menos reclamaciones de los clientes. Y eso también tiene una conexión directa con las finanzas de la organización. Oye, muy bien, muy buena. Sí, Keiko, efectivamente, Luis, coincido con Francisco y Elkin. Y como tú bien mencionabas, en este mundo tan competitivo y tan cambiante, ¿no? También debemos mencionar que tenemos una ventaja competitiva, ¿no? Esta última significa tener la capacidad de responder al mercado, así con una producción más eficiente y con menos costos ocultos, lo que ya mencionaban anteriormente, ¿no? Ya que una empresa puede ofrecer precios más competitivos y responder de manera más eficiente y más ágil a las demandas
de este mercado tan cambiante. Es lo que podría yo. Okay. Si se dan cuenta, está el Foro Económico Mundial y se habla del Lighthouse, ¿okay? De las 139 compañías, ¿okay? Que generan beneficios por encima de los 2 dígitos. O sea, yo no veo todavía, y el indicador que usan es el OE, y yo no veo que las empresas a nivel de Latinoamérica, a nivel de España y tal, estén usando masivamente, porque en el Lighthouse no hay ninguna empresa en Latinoamérica, una sola en México. ¿Okay? Entonces, es importante tener en cuenta si estas empresas lo usan como un indicador clave conectado con finanzas. Oye, invitamos, ¿okay? De manera urgente a tomarla y a usarla, porque si en las encuestas solamente un 40% conoce el OE y otro 60% no lo conoce, entonces estamos muy lejos de buscar la excelencia operacional. Estamos muy lejos de llegar palabras y cosas que usan todas las compañías a nivel global, el término de excelencia operacional. Ok, hemos prácticamente terminado la última pregunta. Okay, ahora creo que vienen preguntas de los asistentes. ¿No, Tatiana? Sí, tengo un par de preguntas. Empezaré por la primera. Desde la experiencia cuantitativamente, ¿cómo han mejorado los indicadores a través del OE? ¿La puedes repetir, por favor? Sí, desde la experiencia cuantitativamente, ¿cómo ha mejorado los indicadores a través del OE? Okay. ¿Entienden? Sí. Si no la reformulo. Sí, sí, es más, bueno, la respuesta está un poquito en la última pregunta que nos estábamos enfocando, pero cuantitativamente esos son los promedios, es decir, tu reducción de costo obviamente se mueve entre rangos dependiendo el impacto que haya generado en la mejora, pero los costos operativos pueden disminuir entre un 10 y un 15%, en promedio un 12%, por lo tanto ya ves mermado. Y lo otro que es súper interesante en la reducción de costos operativos es que al disminuir los reprocesos, al disminuir las fallas, que era un poco lo que comentaba Elkin, yo también disminuyo también los costos de energía, los costos de una parada, por ejemplo, una emergencia. También al disminuir mis paradas de plantas no planificadas en un 20%, que es otro dato sumamente interesante, también disminuyo en esta mano de obra externa que tengo que salir con un proveedor para poder salir rápido y no detener la producción. Em, y por último, el ROI, que era lo que se nos preguntó bastante, en promedio mejora un 15%. Por lo tanto, este 15% se ve reflejado por lo que te decía, disminuir los costos operativos, disminuir para plantas no planificadas, reducir el costo de materiales o insumos por fallas catastróficas, etcétera. Por lo tanto, esas son algunas cifras cuantitativamente. Sí, definitivamente, pues Francisco nos da unas cifras que son muy acertadas. O sea, el recopilar información y hacer esas mediciones, pues conducen a dar una respuesta de manera muy certera. Y lo que agregaría es también cómo se ve esa mejora de la disponibilidad y la confiabilidad de los activos, ¿sí? Que es un incremento que uno lo nota de una manera sustancial en la medida en que estas implementaciones pues se traducen en realidad. Así es más, lo último que comentaba un poco Luigi acerca de este movimiento de Global Lighthouse Network del Foro Económico Mundial, hay varios casos sumamente interesantes. Hay uno de Racona, de Procter and Gamble, donde ellos aumentan la productividad casi un 160% y disminuyen sus costos en un 30%. Por lo tanto, depende obviamente del alcance, de la mejora del OEI que hayan hecho, porque también otra medida que tratamos de levantar es, bueno, ¿cuánto de tu portafolio de activos estás calculando el OEI? Y bueno, y se van a dar cuenta que mm, muy pocas empresas tienen sobre el 90% de los activos, es decir, todas se manejan entre un 50 y un 70% de sus activos. Por lo tanto, mientras más activos tú vas abarcando en el OE, más beneficios vas teniendo. Por lo tanto, hay una estrecha relación en la cantidad de activos que mide el OE con los resultados financieros al final de mes. Por lo tanto, el impacto cuantitativo también va a depender de la cantidad de activos que tú le estés aplicando al OE. Okay. ¿Hay otra pregunta, Tatiana?
Sí, Ignacio Rodríguez pregunta, ¿cuánto tiempo en promedio toma la implementación del OE? ¿A partir de qué tamaño de compañía es recomendable su implementación? Y una última pregunta de él mismo es, ¿tiene que existir un área dedicada que realice la gobernanza de la gestión del OE? No sé si quieren que la repita o lo han escuchado El bien. tamaño de la empresa es independiente. Puede ser una empresa que tenga 40, 50 trabajadores hasta una que tenga 5.000, 6.000 trabajadores. Y voy a dar mi opinión y después los chicos, ¿no? Okay. Dedicación, bueno, eso puede estar en la gerencia de planeación estratégica, ¿okay? Porque es un indicador estratégico, o si existe una gerencia de activos, no gerencia de mantenimiento, gerencia de gestión de activos, ¿ok? O dirección de gestión de activos. Ahí puede eh, usar el OE, ¿ok? Perfecto. ¿Alguien? Sí, Y adelante sí. el kit, perdón. O sea, definitivamente el tamaño de la organización, como lo dice Luigi, no tiene que ser la restricción. Yo, como lo mencionábamos, bajo esos 5 tips, yo debo primero identificar el propósito. Y definitivamente ese propósito no tiene que estar amarrado al tamaño de la organización. Y yo lo que agregaría es en la implementación para lograr el éxito y optimizar los tiempos, es apoyarse uno con alguien que sea conocedor de la metodología. Porque ya hay un camino recorrido, ya hay una curva de aprendizaje. Si yo me aventuro solo a avanzar con el OE, puedo, como se dice en Colombia, puedo estrellarme. En cambio, cuando tengo una muy buena guía, alguien conducente, son metodologías que avanzan muy rápido y uno en términos de tal vez 6 meses puedes tener victorias tempranas o lo que se llama aquí en Colombia las manzanas bajitas y en un año ya tener un tema ya bastante madurado. Sí, efectivamente, creo que la primera barrera es no tener en claro qué es el OE, ¿no? Y esto bien no está ligado al tamaño de la organización, como bien lo menciona él. Sí. Pero, si bien es cierto, necesitamos saber, ¿no? Y apoyarnos en las personas adecuadas. Aquí, bueno, de acuerdo al trabajo donde me encuentro, hay un área dedicada justamente a hacer estos análisis, ¿no? Es el área de calidad. No solamente verifica, ¿no? O comprueba, ¿no? El tipo de producto que estamos generando, produciendo, sino también evalúa el mantenimiento con el que nos desempeñamos, ¿no? Y eso, bueno, poco a poco está llevando a que todos tomen conciencia, ¿no? De la importancia de que todos tengamos un mismo objetivo. Efectivamente, y es más, Elkin y Jaco le dieron justo a las dos, porque también hicimos la pregunta de, bueno, ¿qué tipo de soporte creen necesario para poder implementar el OE? Y el 41% de las personas decían formación y capacitación. Si yo no sé para qué se necesita, para qué lo tengo que utilizar y cómo lo voy a hacer, bueno, ¿para qué lo hago? Y en segundo lugar, capacitación y asesoramiento, es decir, una consultoría que te esté guiando y te esté acompañando durante toda esta curva de aprendizaje. Por lo tanto, esas creo yo que son las dos barreras más importantes. Uno, formar y capacitar a las personas y dos, acompañar y asesorar de una persona que ya conozca este recorrido. Y por último, para responder la pregunta que era, ¿cuánto tiempo tarda esta implementación? Bueno, en promedio se podría decir que entre 6 y 12 meses, dependiendo obviamente del tamaño de la empresa, pero una curva prudente se podría considerar en unos 12 meses para poder sacarle el máximo provecho a esta metodología. Muy importante, con acciones tempranas. O sea, no vamos a esperar los 12 meses, sino a los 6 meses ya tenemos que tener resultados. ¿Ok? Y luego vamos afinando más los resultados. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿el OE puede ser aplicado en procesos de producción de energía eléctrica? Pablo Toledo, Visa o Mastercard. ¿Ok? Sí, lo he hecho en más de 25 empresas eléctricas en el mundo. ¿Ok? Entonces me dice, factor de calidad,
con la variable se relacionaría, sí, ¿ok? Y lo hemos calculado en planta generadora, donde hay 5 turbinas, 20 turbinas, plantas de generación de 5.000 megavatios y todo eso, ¿ok? Esa es para tu respuesta, Pablo. Muchas gracias. Una última pregunta y ya damos por finalizado el webinar de hoy. Habla Luis Chandía, ¿cómo aplica la producción de calidad en el cálculo del OE? Está la formulita, ¿no? Sí. Sí, bueno, depende de la actividad que tú realices, pero básicamente tú en la calidad ves de todo lo que tú produces, ya sea, por ejemplo, vamos a dar autos. Por ejemplo, produzco, soy una planta automotriz y genero autos final de mes. Entonces, ¿cuánto de toda tu producción, supongamos que hiciste 100 autos? Bueno, ¿cuántos de los 100 autos no tuvieron fallas de estética o una falla y no tiene ningún reproceso, ninguna queja de cliente, etcétera? Es decir, tu calidad fue al 100%, tuviste los 100 autos buenos. Si tuviste, ya empezaste a sacar al final de tu cadena de producción, tú tienes que contabilizar esos que fueron fallas y por lo tanto lo descuentas y va a tener esa cifra que van a ser 90 sobre los otros 100 y va a tener un 90% de calidad. Entonces eso depende obviamente de el business core, que era un poco lo que hablaba Jacob, que cuál es lo más importante y a qué estás produciendo finalmente. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, gracias, Jacob, gracias, Francisco y Elkin. Te dejo la palabra a Tatiana para que le den las gracias a ellos, ¿ok? Sí, muchísimas gracias Luigi, también gracias Elkin, Francisco y Jacob por habernos acompañado el día de hoy. También agradecer a todos los asistentes, recordarles que recibirán la grabación y todas las recomendaciones por correo el día viernes y también invitarles a nuestros próximos webinars que se realizan cada miércoles a la misma hora. Y nada, muchísimas gracias, que pasen un buen día y a todos los que nos acompañan desde Chile también desearles un feliz día el día de hoy y que disfruten de su semana. Gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Completen Gracias esta a encuesta, por todos. favor. Sí, sí. Hasta Sí, luego. pueden aquí escanear el código QR para ayudarnos a mejorar, ofrecernos más temas que quieran ver y todo lo que quieran añadir para mejorar nuestros webinars. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas todos, gracias. que estén bien. Chao, Buen chao. día. Chao, gracias.